Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El sacrificio. Oye, hijo, ¿no puedes dormir otra vez? El padre suspiró, mirando a su pequeño hijo sacudir violentamente su cabeza emplumada, con la manta subida hasta los ojos. ¿Qué debería hacer para que puedas dormir sin miedo a lo que acecha en la oscuridad? Ah, ya sé. Hijo, ¿alguna vez te he contado la historia de cómo conocimos a la humanidad y qué fue de ellos? Un nuevo y enérgico movimiento de cabeza indicó que no. ¿Quieres escuchar la historia? Un extraño sonido salió de su pico, y los ojos del chico se fijaron en él, lo que parecía indicar que sí, así que comenzó. Está bien, hijo, escucha con atención. Los humanos eran una especie relativamente joven. Cuando los conocimos por primera vez, estaban haciendo todo lo posible por evitar que ocurriera lo que llamaban la Tercera Guerra Mundial. Eran una especie belicosa de pies a cabeza, intentando con todas sus fuerzas cambiar. Verás, lo que ellos llamaban el periodo de paz más largo de la historia, con conflictos menores aquí y allá, era peor que cualquier guerra que nosotros hubiéramos vivido o visto en toda la galaxia. Los ojos del chico se abrieron con incredulidad. El padre sonrió y le acarició la cabeza. Nosotros somos una especie antigua. Hemos viajado entre las estrellas durante cientos de milenios. Somos sabios y pacientes. Con el tiempo, logramos guiarlos hacia lo que llamaron la salvación. Cuando los conocimos, no nos importó que mataran a algunos de nuestros embajadores. No nos importó que cientos de millones dudaran de nuestras intenciones, nos odiaran o expresaran deseos de hacernos daño o matarnos. No nos importó que mataran a cientos de nuestros colonos en su planeta después de que su recién formado gobierno mundial nos invitara a unirnos a ellos. Ni siquiera nos importó cuando algunos de sus extremistas más enloquecidos estrellaron una nave espacial contra una de nuestras ciudades, matando a millones de los nuestros. Las plumas de la cabeza del chico comenzaron a temblar. Miró a su padre con miedo y subió un poco más su manta. El padre sonrió y volvió a acariciarle la cabeza con su ala. Intentó tranquilizarlo y continuó. Eran jóvenes y necios, no sabían hacer algo mejor. Cada vez que nos hacían daño, no respondíamos. Podríamos haberlo hecho, pero solo mostramos bondad y seguimos guiándolos. Parecían incapaces de comprender cómo y por qué soportábamos todo aquello. Pero nuestros esfuerzos dieron fruto. La agresión y el odio contra nosotros parecieron desvanecerse hasta desaparecer, hasta que solo quedó el agradecimiento. En menos de una década, la humanidad había llegado a amarnos, un concepto que comenzamos a comprender lentamente después de conocerlos. Es algo muy poderoso, que puede ser extremadamente hermoso o mucho más aterrador de lo que ellos llaman guerra. El chico miró a su padre confundido. ¿De qué estaba hablando? El padre rió. Sí, hijo, esa fue exactamente mi reacción en ese momento. Pero tú también lo entenderás algún día. Llamaron al periodo que siguió a nuestro encuentro la Edad Dorada. Con sus mentes completamente enfocadas en conjunto, lograron cosas increíbles, cosas que incluso sorprendieron a una especie tan antigua como la nuestra. Con nuestra ayuda, les tomó solo 3 años colonizar el resto de su sistema y comenzar a terraformar sus planetas y algunas lunas. Tras una década, ya se habían extendido a otros sistemas. Nos asombró su disposición de dejar atrás lo conocido y lanzarse hacia lo desconocido. Cada problema que enfrentaban les dejaba nuevos prodigios tecnológicos. En apenas 3 décadas, se habían expandido más allá de lo que nuestra especie logró en los primeros milenios. El chico ya se había calmado un poco y comenzó a escucharlo con mayor interés. Estábamos muy orgullosos de ellos.
Normalmente a las nuevas especies les tomaba al menos un par de cientos de años ser introducidos en la comunidad galáctica después del primer contacto, pero ni siquiera dudamos que ellos encajarían ahí. No después de todo el asombro que nos habían brindado. Éramos la única especie que habían conocido hasta entonces. Nuestros sistemas controlados estaban bastante lejos del centro de la galaxia, y ellos aún más. Estaban ansiosos por conocer a todos sus nuevos amigos, y compartimos esa felicidad con ellos. Con todo lo que hacían los humanos, los medios debían estar ahí para registrarlo y mostrarlo a toda la humanidad. Así que no fue sorpresa que, además de su embajador, un equipo de cámaras viajara conmigo y con mi hija de 5 años. Durante el tiempo que tardamos en viajar al centro de la galaxia, donde se celebraría la reunión, la humanidad comenzó a amar a mi hija. Era joven, inocente y muy juguetona. De algún modo, me parecía que estaban más emocionados por ella que por la reunión galáctica. La llamaban nuestro pequeño ángel. Hiciera lo que hiciera, la cámara siempre estaba apuntándole, filmando todo. No me molestaba, incluso me sentía orgulloso. La manta fue bajando lentamente, mostrando por completo el rostro del chico. El miedo había desaparecido y solo escuchaba la historia. El padre se alegró de ello y continuó. La reunión galáctica se celebraba cada 6.23 de sus años. Era un lugar donde se reunían cientos de especies, además de un ciclo interminable de ceremonias, formadas a lo largo de cientos de milenios. Se hablaba de todo tipo de asuntos, eventos, política, comercio y, por supuesto, nuevas razas en la comunidad galáctica. En retrospectiva, probablemente debía haberles hablado de las ceremonias, pues podían parecerles extrañas. Para nosotros eran normales, así que no lo pensé. Debía haberlo hecho. Cuando llegamos, el embajador y el equipo de cámaras estaban más que asombrados por todas las especies que existían. Algunas habían sido representadas con bastante precisión en su ciencia ficción, otras ni siquiera habían podido imaginarlas. Todo su mundo miraba maravillado frente a las pantallas. Había tanto que asimilar, tanto que ver. Mi hija asumió el papel de guía turística, mostrándoles todo y explicando las cosas a su manera ingenua e infantil. Llegaron a amarla y adorarla aún más. El pecho del padre se infló de orgullo, pero el hijo notó una tristeza en sus ojos a medida que la historia avanzaba. Tras los primeros 3 días de charlas abiertas y reuniones previas a la verdadera Asamblea Galáctica, comenzó la ceremonia. Representantes de todas las especies se encontraban dentro de la enorme sala de asambleas. Siguió un pase de lista para cada especie presente. Su representante y el equipo de filmación estaban justo a mi lado. Como un gran honor, se les permitió declarar primero que la humanidad se había unido oficialmente a la comunidad galáctica como recién llegada. Los líderes de la reunión galáctica eran los Skreul, una raza guerrera que había dominado a toda la galaxia. Se parecían más o menos a raptores humanoides, con muchos ojos de araña y grandes alas similares a las de un murciélago. Era costumbre desde hace milenios que una de las especies miembro ofreciera un sacrificio ante el líder de la reunión galáctica, para mostrarle respeto y para que ellos demostraran su dominio. Y esa vez, ese papel recayó en nuestra especie. Mi hija sabía lo que se pedía. Me abrazó y luego abrazó a los humanos. Sonrió y agitó sus alas. Caminó hacia los Skreul con sus pequeños pasos. Mi corazón se volvió pesado, pero sabía lo que se me pedía, al igual que ella. Así había sido siempre. Se detuvo a unos pasos del Skreul. La sala se quedó en silencio. No se pronunció ni una sola palabra. El Skreul dio un paso al frente. Su mano con garras se lanzó hacia ella, abriéndole el cuerpo desde el estómago hacia arriba, atravesando su corazón y matándola al instante.
Fue una muerte piadosa. Me sentí relativamente agradecido por ello. Fue como cualquier otra reunión galáctica, excepto para los humanos. El rostro del embajador se tornó rojo. Su cara se cubrió de arrugas deformadas. Lanzó un grito tan fuerte que casi me dejó sordo. Saltó hacia adelante y corrió hacia el desconcertado Skreul. Su puño explotó contra su rostro, haciéndolo caer hacia atrás. Antes de que pudiera comprender lo que había ocurrido, más puños lo golpearon una y otra vez. Cuando llegaron los guardias para arrestarlo, el rostro del Skreul no era más que una masa plana e irreconocible de sangre. También arrestaron al equipo de cámaras cuando intentaron ayudar al embajador. La comunidad galáctica se quedó conmocionada. Era incapaz de creer lo que había pasado. Cuando se llevaban al embajador, susurró las siguientes palabras al cruzarse conmigo. «No te preocupes, ella será vengada». Sus ojos parecían brillar. Su rostro apenas se parecía a lo que un humano suele parecer. Me asustó. No lo entendí en ese momento. Todo era muy confuso, pero ahora lo entiendo. Toda la galaxia lo entiende. Después del incidente, los Skreul vinieron hacia nosotros para saber dónde vivían los humanos, con la intención de enviarles un diplomático para hablar de reparaciones por las acciones mostradas. Sin saber qué hacer, simplemente accedimos. Unas 2 semanas después, una nave diplomática Skreul con escolta militar llegó a su sistema natal. Nunca más se volvió a saber de ella. Toda la humanidad había visto la reunión galáctica. Ni siquiera hubo necesidad de discusiones o votaciones después de lo ocurrido. Todos sabían que debía hacerse. Las décadas de paz fueron olvidadas rápidamente. Sus maravillosos inventos se transformaron en máquinas de guerra despiadadas y de pura destrucción. En cada sistema donde solo vivían los Skreul, su sol se convirtió en una supernova. Los planetas fueron limpiados de vida con explosiones atómicas. Las flotas, destruidas con impulsores superlumínicos de precisión milimétrica integrados en asteroides. Hasta el último de los Skreul fue eliminado por equipos de asalto especializado. La raza más peligrosa, que había gobernado la galaxia durante miles de milenios, dejó de existir en apenas de un año. Todo por una pequeña niña. Los ojos del chico se llenaron de shock. Su pico se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Aún no te he dicho cómo llamaban los humanos a nuestra especie. Nos llamaban ángeles. A los Skreul los llamaron demonios. Al parecer, eso significaba para ellos que sabían lo que debía de hacerse. Desde entonces, no ha habido más sacrificios. Los humanos no querían ninguno. No los necesitaban para mostrar su dominio. Todos lo sabían. Hijo, mañana cumples 5 años y aún tienes miedo de los monstruos bajo tu cama. Créeme, no necesitas tenerlo. Ellos están mucho más asustados de ti, porque si alguna vez se atrevieran a hacerte daño, la humanidad iría por ellos. Ahora duerme bien. El padre acarició suavemente la cabeza de su hijo una vez más, apagó las luces y salió de la habitación. El chico no era capaz de comprender del todo lo que su padre le había contado, pero sabía una cosa: estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Después de dejar a su hijo dormido, el padre se quedó solo con sus pensamientos, reviviendo los acontecimientos del pasado una vez más. Los humanos llamaban demonios a los Skreul, pero por lo que podía entender de sus historias, ellos se parecían mucho más a demonios de lo que los Skreul jamás lo hicieron. Pero era un pensamiento que nunca se atrevería a expresar. Incluso estaba agradecido con los Skreul. De no haberlos dominado durante tanto tiempo, su especie jamás habría desarrollado tanta paciencia. Podrían haber sido más agresivos. Probablemente habrían respondido tras perder a sus embajadores. Ni siquiera querían empezar a imaginar qué habría pasado si hubieran puesto a los humanos en su contra. Pasara lo que pasara,
Necesitaban ser sus ángeles para que ellos no se convirtieran en sus demonios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.